se llama Espacio Cultural Rancho Tecomate-Coatolco, Casa del Poeta. Que son las invitaciones del libro Ajá. Arte Objeto y De otros de eventos, Ricos sí, en general. sí, Exactamente. porque desde hace 32 años que llegamos acá, hemos hecho pues promoción de la cultura y hemos trabajado mucho en eso. Eh, la casa se inauguró o se bendijo con una exposición de exvotos que fue posterior, muy poco tiempo después de la que se hizo en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Televisa. ¿Sí te acuerdas de Claro, ese? como no los Que fue exvotos. muy importante Sí, ese lugar. así es. Y algunos de los compañeros que exhibieron ahí, exhibieron aquí con nosotros y con esa muestra iniciamos pues el trabajo de promoción cultural. Sí, porque estamos hablando, yo creo que de 1990, no, Yo yo creo no, que en 89 o 90. si no recuerdo Sí, el año, pero bueno, iniciamos el trabajo de recién que llegamos aquí, hace 32 años que llegamos. Y estas son algunas de las invitaciones, no todas porque no caben, de los eventos que hemos tenido aquí. Eh, Hemos tenido desde presentaciones de libros, teatro, música, poesía, encuentros de poetas, Encuentro Nacional de Poetas que organiza cada año Francisco Javier Estrada, un promotor cultural del Estado de México que ahora tiene un puesto importante en la cultura aquí en el Estado. Y con él iniciamos también ese encuentro de poetas. Y bueno, aquí ha habido de todo. Hemos tenido danza también. El año pasado, en la exposición de libros, se inauguró con un performance, danza performance, de un joven que vino de Brasil a hacer su postdoctorado en la Iberoamericana sí. y que también escribió sobre Frida, sobre el maestro Estrada y sobre mí. Y aquí hizo su performance alrededor de la capilla, del espacio que llamamos la capilla. Sí. Y bueno, han participado con nosotros artistas de la época de Diego Rivera, o sea, de los muralistas, hasta los compañeros actuales del arte contemporáneo. Así es que hemos tenido de todo. Bueno, que son pintores y que también grabadores y que ¿Sí? han hecho una trayectoria extraordinaria, ¿no? Claro, hemos tenido también de escultura. Te comentaba que esa invitación, por ejemplo, está ilustrada con una esculturita de Eros de los objetos que trajo o que se exhibieron en San Ildefonso de la colección de Freud. Y así hemos tenido pues una serie de eventos importantes. Esta es de un homenaje que le hicimos a Héctor García. Eh, este es de la presentación de un libro de se llama este amigo Juan Carlos Bautista y el libro se llamó Lenguas en Erección y todos hacen alusión pues a los eventos que se presentaron. Ahora dime algo, porque veo que unos tienes unos exvotos aquí también. Ese fue de Ujú. una lectura de oraciones. Sí. Yo tenía el grupo de jóvenes en la parroquia Exactamente. Mi y corazón. tenía a mi cargo a ese grupo de jóvenes allí porque estuve trabajando con el padre Esteban Lewandowski de recién que llegó aquí esta orden de padres palotinos que se dedica a rendir culto al Señor de la Misericordia, por eso la imagen del Señor de la Misericordia. Y aquí se fundó ya el primer santuario del Señor de la Misericordia.
cada año, que ya tiene varios años, aquí en Tenango del aquí en Aire. Tenango del Aire. Y esa fue una serie de oraciones que yo propuse a mis alumnos, a los jovencitos que tenía a mi cargo, que escribieran sus propias oraciones, las leímos en la parroquia, dentro de la parroquia, hicimos una muestra porque ilustraron sus oraciones en el claustro de ahí de la parroquia, y fue una exposición muy bonita porque la acompañamos con cantos gregorianos. Porque tú eres parte del coro, ¿no? Sí, Me sí, decías. sí, ya he Tiempo. venido cantando en el coro de la parroquia desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues así cada invitación tiene una historia que contarse, Y son ¿no? originales, ¿no? Vamos Son a originales. Sí, es un Sí. trabajo Estas se impresionante. fotocopian y se distribuyen, se Ujú. reparten. Porque además todo lo que hemos hecho en cuanto a promoción cultural, lo hemos hecho con nuestros medios. O sea, no tenemos subvención de nada. Bueno, la beca del FONCA me ha ayudado muchísimo, Ujú. pero no ha sido el proyecto que me han aprobado o que me han becado. Esto es adicional, digamos, esa parte es extra. Este centro cultural ya ha hecho una tradición para muchos, Sí, ya muchos serví. artistas Sí, fíjate que han iniciado aquí algunos de los compañeros que han tenido éxito después. Un jovencito de mi tierra, de Veracruz, de la Huasteca veracruzana, ha tenido éxito en el extranjero, fíjate, es muy conocido allá. Acaba de regresar de Canadá porque tuvo exposición allá y empezó aquí precisamente. Y así otros compañeros más. Qué gratificante para ti. Sí, sí, a mí me da mucho gusto que eso suceda. Además, ha servido de ejemplo a las comunidades de la zona oriente del estado, porque igual han tomado de ejemplo y han hecho algo semejante en sus comunidades. Pues primero, muchísimas gracias, Nahum, por la generosidad de recibirnos aquí en Tenango del Aire, a ti y a Gerardo, que tanto trabajo y tanto, que son los grandes promotores, y tú como artista, que tantas personas te hemos seguido, tantas generaciones o tantos años, y que pues esta es una plática principalmente, ¿no? Y pues agradecerte para todos los seguidores de la revista Alemás y de Librerías Gandhi, que nos da mucho gusto que nos recibas. Es algo que teníamos muy planeado muchos años atrás. Lo teníamos pendiente, ¿no? No, gracias a ti, Beatriz, por venir, por acordarte de nosotros, por estar nuevamente aquí en nuestro espacio en Tenango del Aire. Pues en casa, ¿no? Porque yo me siento en casa Qué bueno. con ustedes siempre. Y pues aquí lo más hermoso es que, pues, si me pudieras expresarnos cómo fue que te atrapó el arte, cómo fueron tus inicios. Uy, mira, yo nací en el Tecomate, por eso se llama aquí Espacio Cultural Rancho Tecomate Coatolco, Casa del Poeta, porque yo nací en una ranchería que se llama el Tecomate, de mis abuelos maternos. Y nací ahí y bueno, estudié en esa ranchería hasta el cuarto año de primaria. Mi papá fue mi maestro en esos 4 años de estudios primarios. Después en Chicontepec, la cabecera municipal, terminé la primaria. No había secundaria. Tuvimos la necesidad de salir para seguir estudiando. Eh, y eso hacíamos, la gente del pueblo, mis hermanos, mis primos y demás. Nos vinimos algunos a la Ciudad de México para estudiar la secundaria. Y ahí estudié yo en la anexa, la secundaria de varones anexa a la Escuela Nacional de Maestros. Y después estudié ahí mismo en la Nacional de Maestros. Me gradué de maestro de primaria en 1964. Pasaron 3 años sin que yo supiera qué más estudios seguir. Y por suerte y por el destino y tal vez por vocación también,
estudié en la Esmeralda los 5 años reglamentarios de pintor. Entré allí en 1968. No había el requisito de la preparatoria, pero ya tenía yo el antecedente de la carrera de maestro. Entonces me gradué en 1972. Eh, coincidieron mis estudios en la Esmeralda con el cambio de programa escolar, o sea, del calendario escolar. Y los años escolares se acortaron. Y tuve pues muy buenos maestros. Recuerdo especialmente al maestro Cristóbal Torres y al maestro Benito Meseguer. Ellos, yo creo que fueron los dos que de manera muy especial influyeron en mi trabajo y en mi estado de ánimo también y en mi decisión de continuar trabajando como artista plástico. El maestro Benito inauguró mi primera exposición individual en la Galería José María Velasco hace 44 años. Por cierto que el año pasado, a fines, no recuerdo bien, festejamos los 44 años de esa primera exposición individual en la José María Velasco, por invitación de Alfredo Matus, que es el director actual en la galería. Así es. En aquella época, la que era directora de la galería era Elena Olachea. No sé si tú la conociste, Sí, cómo si la no. recuerdas. Muy Claro, cómo buena no. persona y muy buena amiga. Después, De ella mucho me tiempo, dio la ¿no? oportunidad de exhibir Ujú. allí en una colectiva también muy al principio de mi carrera y después me dio la oportunidad de exhibir ahí de manera individual. Así es que yo he tenido mucha suerte porque eh, he encontrado los apoyos necesarios, sobre todo de mujeres, en el desarrollo de mi trabajo profesional como artista plástico. Y bueno, dentro de esa serie de personas, Sí. estás tú también. Ay, no. Sí, y ¿Cómo te no? menciono de hecho en uno Muchas de mis gracias. textos últimos que hace referencia a estas personas a las que yo les agradezco tanto. Pues me siento, la verdad, no me merezco, de verdad, ¿Cómo porque no? ahora sí que nuestra posición es de promover, pero ¿cómo te... No, me dejaste sin palabras. Me dejaste sin palabras. Muchas gracias por el honor de que me menciones en en este último texto que me estás Sí, cómo no. escribiendo. Muchas gracias a ti y a Gerardo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, algo muy importante es, pues decir eso, que esas invitaciones, como fue la última que yo te hice en la Galería Juan Soriano, Sí, que fue maravillosa, perdóname que yo me adelante, de que presentaste la serie de páginas sueltas, sí. de que ahí la poesía y estaba de la mano siempre de tu obra, ¿no? O sea, toda la narrativa que se fue entrelazando. ¿Nos puedes platicar? Sí, yo antes de dedicarme a las artes plásticas, quise ser poeta. Desde muy niño yo recuerdo, no sé, por intuición tal vez, porque allá en la ranchería, en el Tecomate, pues no teníamos mayor contacto con las ciudades, con los lugares donde pues la cultura, la alta cultura pues existe, ¿no? En el rancho mi papá recibía algunas revistas y yo leía allí algo sobre una niña poeta y dije, yo quiero ser poeta. Y eso quise ser desde muy niño. Y gracias a Dios, pues creo que lo he cumplido. Bueno, espero, espero. Pero sí, se me ha dado la oportunidad de, de trabajar las dos cosas que me apasionan, la pintura, el arte plástico y la poesía. Y en esa exposición que mencionas, que te agradezco me hayas invitado, eh,
y presentamos precisamente Páginas Sueltas, es la selección que yo hice de textos que pretenden ser poéticos que yo escribí desde el tercer año de secundaria, que es cuando escribí mi primer poema, que recuerdo muy bien. Tenía yo de maestra de literatura a la maestra Amada Reyes, que no sé si fue o tenía algo que ver con algún parentesco con Alfonso Reyes. Pero la maestra Amada era muy exigente y yo con todo el temor de un niño introvertido le presenté ese poema y bueno, ahí fue el inicio de una serie de escritos que vine haciendo y que compilé en esas páginas sueltas que después ilustré con la ayuda del FONCA, con el apoyo de la beca. Hicimos una serie de grabados de estos poemas ilustrados y son los que presentamos allá contigo en la Galería Juan Soriano. No, y había una parte que era muy conmovedora, que hablabas de tu mamá. Sí, bueno, abarca desde la etapa prenatal hasta la muerte, o sea, cerrando el ciclo, pero si te acuerdas, termina con una imagen de una muerte embarazada. Así es, así es. Entonces es el fin de una etapa, de un ciclo y el inicio de otro. Y en la parte última sí menciono toda esa parte correspondiente a la muerte de mi mamá. Tú estabas en el grupo de varios compañeros tuyos que le pusieron la generación de ruptura, algunos críticos de arte. Llegó el momento que tú te separaste de ellos, me imagino. ¿Así fue o cómo nos puedes No platicar ese propiamente. momento? No así tan tajantemente, ¿verdad? No, sabes que realmente no tuve contacto, aunque en una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno que yo recuerdo, me incluyeron en la generación intermedia, que así le pusieron, creo, a la exposición, ya no recuerdo muy bien, donde estaba Toledo, Arnaldo Cohen, y no recuerdo quién es más. No sé por qué pues me incluyeron en ese grupo. Si bien yo egreso de la Esmeralda en 1972, no tuve mayor contacto con los de la generación de la ruptura. El maestro Benito Meseguer era muy amigo de José Luis Cuevas y yo conocí a Cuevas cuando visitó en una ocasión al maestro Benito en el taller de la Esmeralda. Cuando el maestro ya era, no, todavía no era director el maestro Meseguer, sino fue después. Y bueno, ahí lo conocí. Después yo le hice un homenaje a José Luis Cuevas, un díptico que le doné para su museo después, mucho después. Sí. Y me da gusto ver que de repente sí lo exhiben ahí en el museo, lo he visto en alguna sala. Y bueno, no, yo pertenecí a un grupo que se llamó Grupo 72, con los mismos compañeros que egresamos del Esmeralda en esa ocasión, que yo estudié en el turno vespertino, o sea, en la tarde, entrábamos a las 6 de la tarde, salíamos a las 10 de la noche. Eran 4 horas, no teníamos materias teóricas, era solamente la práctica del dibujo y la pintura. Y ahí en ese curso, pues, que era en el turno vespertino, íbamos trabajadores ya, o sea, gente que tenía compromisos de familia y de trabajo. Y en la mañana iban pues jóvenes que aún eran hijos de familia y podían dedicarle más tiempo a los estudios de arte, pues. Claro. Y los estudios en la mañana eran mucho más completos que en la tarde. Entonces egresamos y trabajamos como grupo al que le pusimos Grupo 72.
estaban entonces la etapa precisamente de los grupos, el grupo Suma, el grupo Proceso Pentágono, después el de, ¿cómo se llamó este de Adolfo Patiño? No me acuerdo bien. Bueno, y el no grupo de Maris Bustamante y Mónica Mayer, sí, ajá, exactamente. que después convocan a un concurso donde yo gano y el premio fue un cuadro de Mónica Mayer que tenemos aquí abajo en la salita, en la capillita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pero no tuve realmente relación con los miembros de la ruptura. Y después empiezo, sí salgo yo pintando abstracto. Ajá, mi primera exposición fue con obra, con pintura abstracta. Esa exposición la inauguró el maestro Benito Meseguer en la Galería José María Velasco, como te comentaba antes. Y dejo, pues en muy corto tiempo trabajo yo con la abstracción y empiezo a trabajar con la figura. La retomo porque ya venía yo trabajando con la figura desde mucho antes. Yo recuerdo haber hecho mi primer autorretrato en la secundaria de la normal. O sea que ya tenía yo la idea del autorretrato. Y tengo la libretita que la conservo de esas clases de artes plásticas en la secundaria. Después, ya en la Esmeralda, también hago, pero sin pensar realmente en un autorretrato, digamos, que tuviera una secuencia o alguna intención de continuarlo, ¿no? Pero sí trabajo algo del autorretrato en el curso de los estudios, en la Esmeralda. Y no, pero ya empiezo a tratar temas íntimos. Yo recuerdo que en la exposición que se hizo, que se llamaba, o se llamó Un año de labor, que se exhibió en Bellas Artes, exhibo 2 obras y una de ellas hace referencia ya a un tema íntimo. Y como temas íntimos, como temas autobiográficos, pues requerían forzosamente de un autorretrato, pues. Y empiezo a trabajar el autorretrato ya como parte de la narración de mi vida, o sea, como parte de mi biografía. Y empiezo a trabajar ya con la idea de narrar, mi experiencia en la vida, en el curso del tiempo que me ha tocado vivir. Y siempre va la poesía al lado de tu obra. Sí, sí, porque yo no he dejado de escribir desde entonces y le he dedicado más tiempo después de mi exposición en el Museo de Arte Moderno, el Gran Circo del Mundo, con la invitación de Teresa del Conde, que era director en ese tiempo. Mi exposición fue allí en 1999 y Tere del Conde era la directora entonces. Es otra de las personas a las que le agradezco infinitamente y siempre le agradeceré su apoyo. Ella escribió la presentación del catálogo de mi primera exposición, que considero tal vez de importancia, en el Museo Carrillo Gil. Llego al Carrillo Gil por indicaciones de Raquel Tibol, quien me hizo tal vez la primera de las primeras, porque creo que la primera me la hizo la China Mendoza. Como escritor, tenía en la China un programa que se llamaba Un día un escritor, creo. Así. Y luego Raquel me hace para el Canal 11 otras entrevistas y lee 2 poemas míos ahí en su programa, doña Raquel, que también le agradezco tanto y que aquí en una sala de las que tenemos en este espacio lleva su nombre, igual que tenemos otra sala dedicada a Teresa del Conde,
otra a Jorge Alberto Manrique y otra que afortunadamente todavía vive, a Luis Carlos Emmerich. Son de las 4 personas a las que agradezco tanto ¿Cómo, en mi carrera. cómo no? Aquí lo importante es toda tu investigación, que siempre tú te vas renovando. Eres una persona que siempre está al día y que eres un visionario. No estás en ningún momento en una posición de quietud, sino que siempre te vas cambiando constantemente. Esa introspección que tienes contigo mismo y que nos llevas con una calidad de trabajo extraordinario, como tú has mencionado, estos maravillosos críticos de arte que te llevaron a diferentes puntos de presentación ante todo lo que tu trabajo de tantos años. Siempre estás en esa búsqueda. Ahora, actualmente, ¿qué trabajo estás haciendo? ¿Qué proyecto tienes en puerta? Mira, estoy terminando un proyecto también apoyado por el FONCA. Este es mi último año de este periodo de la beca, que se llama Mi Diario 2015. O sea, siempre pensando en la literatura, en la poesía especialmente, como apoyo, como un espacio paralelo, un camino paralelo al arte plástico. Entonces, yo digo que ilustro, pero realmente no es un complemento del arte plástico. O sea, se complementan la Ujú. poesía y el arte plástico. Tienen tanto un valor independiente uno como la otra, ¿no? Pero sigo trabajando eh, con la poesía y y con el arte plástico juntos. Sí. Y esto me da mucho gusto que le haya parecido bien a los jueces, a los sinodales, al grupo de gente que selecciona para otorgar las becas. Y esto también me ha permitido continuar con gusto mi trabajo sin las preocupaciones de la cuestión económica. Y hemos podido también, como paralelo a mi trabajo propiamente, seguir con la promoción cultural en este municipio de Tenango del Aire, pero no solo creo que se concrete a este espacio municipal, sino que a toda la parte oriente del Estado de México. Y en la exposición de libros, arte objeto, libros de artista que hacemos cada año y que este año cumplió 20 años de estarse realizando, eh, participan tanto artistas regionales como artistas del interior de la República. Ahora con esta cuestión de las comunicaciones, tenemos ya la participación de artistas de otros estados. Mm. Y, y este año tuvimos la participación de 95 autores Extraordinario. y, y, y bueno, se conceden 3 premios a 3 libros de 3 categorías. Las categorías son artistas con trayectoria, artistas regionales y talleristas. Y se nombra o nombramos un jurado calificado, pues, para seleccionar los 3 libros y les damos de premio un grabado que dona el taller Caracol Púrpura de Bárbara Huerta y Luis Garzón. Cada año nos han venido donando estos grabados que se otorgan como premio. Y resulta un evento bien interesante, y se convive el día de la inauguración. Vienen los compañeros y pasamos un rato muy agradable. Este evento de inauguración es con la participación de los compañeros que nos apoyan trayendo un platillo para compartir. Entonces la variedad de platillos es bastante extensa y nos pasamos pues un rato agradable. El año pasado, fíjate, tuvimos además la participación de un artista, bailarín brasileño,
Odailzo Berté se llama, que ya regresó a su país. Estuvo un año haciendo su postdoctorado en la Iberoamericana. E hizo aquí un performance, una danza performance alrededor de la capilla. Así llamamos a este espacio por su aspecto de capilla, ¿no? Y bueno, viene la gente y se le ha dado la oportunidad a la gente de la región, a la gente del municipio, a que aprecie el arte de grandes autores, ¿no? Porque hemos tenido, te digo, autores de todas las épocas y de mi generación, pues todos, ¿no? No, y digo, de renombre, como tú lo dices, de trayectorias extraordinarias, y que aquí has hecho ya una, no tradición, sino que te has comprometido a ser un gran promotor con estos certámenes, estos eventos del libro de artista, el libro objeto, que no es fácil porque se está acabando esta tradición maravillosa. Sí. Y lamentablemente no hay que dejarla que se pierda, sino que pues yo la verdad admiro el trabajo que tú y Gerardo y todos los demás que están contigo lo han hecho extraordinariamente y que sigan. Y aparte el jurado, que siempre es de renombre, ¿verdad? Los que están aquí participando para seleccionar. Yo te tenía una pregunta muy sencilla. Ya cumpliendo 20 años, ¿van a hacer algún compendio, una publicación? Porque no se puede dejar algo tan importante. Ya sé que están las portadas de las invitaciones hechas por ti, los originales, y ya amablemente me hiciste el recorrido, pero ¿tú tienes pensado tener esta publicación? No, no, no tenemos las posibilidades realmente de hacerlo. Esto del libro surgió tal vez por esa imposibilidad de editar, porque tenemos aquí un taller de poesía, pero se nos complica mucho editar libros, primero por la imposibilidad económica. Sí. Los miembros del taller no pueden pues ir a una editorial y pagar la publicación de sus libros. Claro. Y por eso tal vez se me ocurrió que hiciéramos estos libros de artista, estos libros individuales, únicos. Sí, son únicos. Ajá. Y bueno, pues si no tenemos los recursos, todo lo que hemos hecho aquí ha sido gracias pues al esfuerzo nuestro, pero también al apoyo, como te decía, de varios periodos de la beca y también al apoyo de mis ahijados, de Sebastián de la Cruz, de Claudio Martínez de la Cruz, de Eligio Avilés, Claro, estos tres ahijados que nos han apoyado en esta labor de difusión cultural. incansables. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tienes algún autor que lo has leído y vuelto a leer, que nos puedas comentar o que lo tienes ahí cerca de tu mesita antes de dormir para comentarlo? Sí, son muchos. Bueno, he leído y por la necesidad también de compartir con los del taller de poesía a Octavio Paz, casi toda su obra referente a la poesía, sus ensayos también. Pero hemos leído a varios autores, porque antes del taller de poesía o simultáneamente al taller de poesía, tuvimos también un círculo de lectura que se llamó Carlos Monsiváis. Este círculo desapareció por la inseguridad, porque salían de aquí los compañeros ya como a las 10 de la noche, empezábamos a las 8, salían a las 10, 11 de la noche y después se volvió un riesgo. Desapareció el taller el círculo de lectura, también desapareció el cineclub, porque también lo tuvimos. Nos quedó nada más el taller de pintura y el taller de poesía, que eso se llevan a cabo durante el día, en la mañana. Uh-huh. Y bueno, hemos leído a varios autores
Pero uno que a mí me gusta y con el que me identifico, tal vez porque es de la región, es José Luis Rivas, que ahora creo que vive en Jalapa. Y bueno, yo hemos leído a muchos más, hombres y mujeres, porque hemos hecho una especie de historia de la poesía desde la época prehispánica con los libros de León Portilla hasta los autores contemporáneos, eh, pasando pues por toda la historia, los pocos que hubo durante la colonia, haciendo hincapié pues en Sor Juana Inés de la Cruz, que hemos hecho también algunos eventos especiales recordándola aquí. Y en fin, hemos hecho muchísimas cosas para mantener el grupo activo, el grupo del taller literario. Eh, Tendremos pronto, el 14 de septiembre, una noche mexicana, y en esa noche mexicana vamos a leer los textos que estamos escribiendo desde el Día del Padre, que tuvimos una lectura especial también dedicada a los padres. El 14 leeremos sobre los migrantes, que es de lo que estamos escribiendo ahorita, y lo vamos a leer esa noche antes de la cena. Y acostumbramos a hacerlo a veces en algún espacio público, en algún restaurante o algo así, pero ya algunos años lo hemos estado haciendo aquí mismo en el espacio. Que como tú comentabas, los migrantes somos todos. Sí, sí llegamos a la conclusión en estos estudios que hemos hecho sobre la migración de que todos somos migrantes. Todos los seres vivos, todo lo que existe sobre la Tierra, podemos considerar como migrantes, porque en un momento surgimos, nacemos, somos concebidos los seres vivos, los seres humanos, y empezamos un periplo a través del tiempo, del tiempo que nos corresponde, de la vida que nos corresponde experimentar, hasta la muerte. Pero no solo es ese camino de la vida el que recorremos, sino también después viene el camino de la muerte que desconocemos, ¿no? Y que sabemos nosotros que ahorita, digamos, el fin de este periodo es la muerte, pero ¿qué hay después de la muerte? ¿Esos cambios físicos nada más o habrá algo más? No, no lo sabemos, ¿no? Tenemos la esperanza muchos, los católicos sobre todo, de que existe la posibilidad de continuar viviendo en un espacio en el reino de Dios, ¿no? Y bueno, pues esa es la conclusión que llegamos. Entonces hemos venido de más, de lo exterior, digamos, a la parte interna de nosotros, a un análisis de nuestra propia experiencia de vida. Y, y bueno, esto nos permite pues abarcar un gran espacio de posibilidades para escribir. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y bueno, volviendo a la cuestión del arte plástico, si tú ves, hay una instalación que se me ocurrió poner con zapatos distintos que significan o es una especie de representación de la migración que vivimos constantemente, que es infinita, ¿no? No, pues muchísimas gracias por recibirnos. Te agradecemos muchísimo y pues solamente pues para la próxima estamos listos para volver a venir a verles cómo va todo ese cambio en todos estos tipos de talleres, Sí. porque digo, es un agradecimiento muy afectuoso a ti y a Gerardo, a todos los que colaboraron contigo y muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de Tenango del Aire. No, al contrario, Beatriz, gracias a ti, gracias a todos los que se han interesado
en mi obra, en la actividad que acá realizamos. Gracias por venir. Ya sabes, con mucho afecto.